Soy la doctora Aquiles, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Oftalmología. La clase de hoy es sobre nervio óptico y su patología. Los objetivos de la misma, que ustedes puedan realizar un diagnóstico diferencial entre edema de papila y neuritis óptica, que puedan saber qué signo característico los puede orientar al diagnóstico de neuritis, reconocer los defectos campimétricos según la ubicación de las lesiones en la vía óptica. Para comenzar, recordaremos que los nervios ópticos son la primera porción de las vías ópticas, formadas estas, además de por los nervios, por el quiasma, las cintillas ópticas, los cuerpos geniculados laterales, las radiaciones ópticas y la corteza visual. La función de la vía óptica es transmitir el estímulo luminoso recibido por los fotorreceptores de la retina hasta la corteza occipital, de manera de integrar los elementos que componen una imagen, que son definición, brillo, color y contraste. El nervio óptico, o segundo par craneal, es un nervio sensorial formado por la convergencia de los axones de las células ganglionares de la retina a nivel del disco óptico o papila. Cada nervio está formado aproximadamente por 1.000.000 a 1.400.000 axones que van perdiéndose con los años. Tienen una longitud aproximada de 33 a 55 milímetros y se extienden desde la papila al quiasma. Recuerden que a partir del quiasma ya hablamos de vía óptica. Desde el punto de vista anatómico podemos dividir al nervio en 4 porciones: intraocular, orbitaria, intracanalicular e intracraneal. Cada una de estas porciones o segmentos tienen características particulares. El segmento intraocular se extiende desde el disco óptico al margen posterior de la esclera y está formado por fibras no mielinizadas. Corresponde a la papila óptica. Es de forma oval, con el eje vertical más alargado. Carece de fotorreceptores, tiene bordes netos bien definidos. Es de un color naranja amarillento, un poco más claro en el centro, más blanco, y corresponde a la excavación fisiológica. La irrigación va a depender de las arterias ciliares cortas posteriores, que van a formar el círculo arterial de Singeller, y también de ramas inconstantes de la arteria oftálmica. La papila carece de fotorreceptores, por lo tanto es fisiológicamente ciega, y su representación en el campo visual es la mancha ciega o mancha de Mariotte. El segmento orbitario se extiende desde la parte posterior del globo ocular hasta el canal óptico. Es la porción más larga y tiene una forma de S itálica para permitir los movimientos oculares. 1 milímetro por detrás, la arteria y la vena central de la retina entran y salen del nervio perforando su vaina. En el vértice de la órbita, el recto superior y el recto medio se originan parcialmente en la vaina del nervio óptico, lo que explica el dolor con los movimientos oculares en las neuritis ópticas posteriores. Este segmento además está ubicado dentro del cono muscular y de esta manera es el más protegido a los traumatismos. La irrigación va a depender de ramas de la arteria central de la retina y de la arteria oftálmica. El segmento intracanalicular está ubicado en el vértice de la órbita, dentro del canal óptico,
y este está formado por el cuerpo y el ala menor del esfenoides. La vaina del nervio óptico está en íntimo contacto y se fusiona con el periósteo, por lo que fracturas de base de cráneo o del vértice de la órbita producen lesiones de cizallamiento en el nervio. Imaginen ustedes, la idea es de un guillotinamiento a nivel del nervio óptico. La irrigación en este segmento depende de ramas de la arteria oftálmica. El segmento intracraneal se extiende desde la salida del canal óptico hasta el quiasma. Su relación superior con la cara inferior del lóbulo frontal y las cintillas olfatorias son la causa de que en caso de un tumor de la base del lóbulo frontal o un meningioma esfenoidal, el paciente desarrolle lo que conocemos como síndrome de Foster-Kennedy, que se caracteriza por anosmia, atrofia óptica homolateral por compresión directa del nervio por efecto del tumor y edema de papila contralateral por la hipertensión intracraneal. La irrigación del segmento va a depender de ramas de la arteria oftálmica y de la carótida interna. Dentro de las patologías, vamos a describir al edema de papila y lo definimos como la tumefacción edematosa de la cabeza del nervio óptico, bilateral y mecánica, que acompaña a un síndrome de hipertensión endocraneal. Entre las causas, el 70% corresponde a tumores cerebrales, pero también podemos encontrar hemorragias subaracnoideas, aneurismas, hematomas postraumáticos, abscesos cerebrales, incluso meningitis y encefalitis. Pero ¿por qué se produce el edema de papila? O sea, ¿cuál es su fisiopatología? Por efecto de una compresión mecánica, llamémosle tumor, hemorragia, hay un aumento de la presión en el espacio meningio perióptico. Esto va a alterar la circulación retrógrada del flujo axoplásmico y el líquido se dirige a la región anterior del nervio, causando entonces la aparición del edema. Este edema va a evolucionar en 3 estadios. El primero o inicial se caracteriza por congestión, hiperemia, borramiento difuso de los bordes papilares, conservación de la excavación fisiológica y buena agudeza visual. Ya les explicaré por qué. Si el proceso compresivo continúa actuando, pasamos a un segundo estadio, o sea, el periodo de estado, que se caracteriza por borramiento completo de los bordes papilares, ausencia de excavación, hemorragias en llama y exudados blandos sobre la papila, pliegues en la retina peripapilar debido al edema, llamadas estrías de Patton, y desaparición del pulso venoso. Pero no obstante, el paciente continúa con buena agudeza visual. Ahora, ¿cuál es la causa de esa buena visión? Se debe a que es un trasudado interfibrilar, es decir, no está comprometida la estructura intrínseca o los axones que componen al nervio óptico, motivo por el cual el nervio sigue conduciendo, sigue con buena transmisión nerviosa. Pero si el proceso de compresión continúa, aumenta más la presión intracraneal, se ejerce mayor presión sobre el nervio, se pasará así al tercer estadio, que es el de atrofia,
y que se caracteriza por la destrucción de las fibras del nervio óptico debido a la isquemia, es decir, a la falta de oxigenación, de irrigación y de oxigenación de ese nervio. Por lo tanto, este se caracteriza porque vamos a observar una papila blanca, pálida, plana, con disminución del edema y compromiso severo ya de la visión. Llegado a este estadio, el proceso es irreversible. Es decir, que las manifestaciones visuales en un edema de papila en un primer momento son escasas. No es un paciente que en realidad consulte porque tiene una pérdida brusca e importante de su agudeza visual. El paciente puede consultar algunas veces por cefaleas intermitentes o incluso episodios intermitentes de pérdida de agudeza visual denominados de amaurosis fugax, que son oscurecimientos transitorios de la visión menores a 1 minuto de duración con restitución total de la misma y que pueden aparecer al hacer ejercicio, fuerza o una maniobra de Valsalva. Otras veces el motivo de consulta podrá ser una diplopía. En ese caso hay compromiso del sexto par a nivel de fosa posterior. El paciente también puede ser derivado a la consulta por un clínico, por las cefaleas intermitentes, por las crisis de amaurosis, o bien por un neurólogo donde nos va a pedir un examen de fondo de ojo para descripción o para evaluar en qué estadio se encuentra ese edema de papila. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? Si bien hemos dicho que no va a consultar por una pérdida brusca de la agudeza visual, es importante la toma de la agudeza visual para tener un parámetro de referencia o un punto de referencia, porque si esa agudeza visual va perdiéndose a lo largo de la enfermedad, después no vamos a tener cómo comparar. Lo que sí es importante es la observación del fondo de ojo, que puede ser con una oftalmoscopía directa, indirecta o con la biomicroscopía de fondo de ojo para describir las características del edema. Otros exámenes complementarios que podemos pedir y que nos van a ayudar van a ser un campo visual, en donde vamos a observar el agrandamiento de la mancha ciega o mancha de Mariotte, y que es la representación campimétrica de la papila, y debido al edema está agrandada. Podemos pedir también retinografías. Son fotos a color del fondo de ojo y la papila para evaluar con aumento y en detalle las características. La retinofluoresceinografía, donde observamos hiperfluorescencia en el área papilar por extravasación del colorante. Tenemos también el OCT de papila o tomografía confocal de la papila, que nos muestra una imagen tridimensional de la papila edematosa, nos permite valorar el número de fibras nerviosas y el engrosamiento de la capa de fibras por el edema. Y lo que es fundamental, debido a que, si hemos dicho que en un 70% de las veces las causas son tumores o hemorragias, las neuroimágenes, como tomografías, resonancias, sin contraste, con contraste o incluso angioresonancias, para ubicar así localización de la patología que está causando el síndrome de hipertensión, que a su vez ocasiona el edema de la papila. Con respecto al tratamiento, es el del factor causal y la mayoría de los casos requieren del neurocirujano y su intervención en forma más o menos urgente. ¿Cuál es entonces la importancia del oftalmólogo? Es la de evitar la atrofia de la papila, realizando un diagnóstico temprano para así evitar la pérdida de visión del paciente y muchas veces también salvar la vida del paciente. Otra de las patologías a tener en cuenta es la neuritis óptica.
Este término va a hacer referencia a todo compromiso que puede ser inflamatorio, infeccioso, desmielinizante, degenerativo, tóxico o carencial que compromete a las fibras del nervio óptico. Acá lo que está afectado desde un primer momento es el componente intrínseco del nervio, es decir, los axones que forman el nervio. Por lo tanto, hay un rápido deterioro de las funciones visuales. Y ese es el principal motivo de consulta. Las neuritis ópticas tienen dos formas de presentación. Pueden ser anteriores, llamadas también papilitis, cuando afectan la porción anterior del nervio o papila y pueden observarse alteraciones a nivel del fondo de ojo. O pueden ser posteriores, llamadas también retrovulvares, cuando afectan la porción retroocular del nervio y a la oftalmoscopía no se observan signos muy evidentes. Pero en ambos casos las funciones visuales están alteradas o comprometidas desde un primer momento. Aquí tienen ustedes un cuadro sinóptico con respecto a las etiologías. Se darán cuenta que son muy variadas, desde procesos infecciosos, que pueden ser virales, bacterianos, parasitarios, procesos tóxicos, farmacológicos, trastornos carenciales en estados de desnutrición, síndromes de mala absorción o cirugía bariátrica pueden llevar a trastornos de mala absorción, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, una sarcoidosis, y en pacientes con HIV, las neuritis pueden ser provocadas por citomegalovirus, micosis, herpes, sífilis. Pero lo importante acá tener en cuenta, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo se presenta un paciente con neuritis? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Primero que nada hemos dicho, la brusca disminución de la agudeza visual, es decir, una agudeza visual importante, donde el paciente va a referir que de 10 décimas de visión, de pronto, en 2 días, 3 o en menos de una semana, puede pasar a 2 décimas o incluso a cuenta de 2. La acromatopsia, es decir, los trastornos en la visión del color. No es que pierda la visión del color, no es que el paciente deje de ver los colores, sino que los colores se ven pálidos, deslucidos, opacos y también hay pérdida de la visión de contraste. Pérdida también de la estereopsis, que es de la visión tridimensional. La presencia de dolor que aumenta con los movimientos oculares debido a, como les dije, que el recto superior y el recto medio se originan parcialmente en la vaina del nervio y en este caso las vainas, los nervios, están inflamados. Y lo que es fundamental para hacer un diagnóstico de neuritis y que les va a ayudar al diagnóstico diferencial con el edema de papila es el defecto pupilar aferente. ¿Qué significa? Significa que la pupila del nervio comprometido tiene una reacción paradojal. Es decir, que ante el estímulo luminoso, en un primer momento, va a contraerse de manera lenta y tónica, pero luego comienza a redilatarse. Y esto se debe a que las fibras nerviosas enfermas no pueden conducir el estímulo luminoso. Por eso es la redilatación. A nivel del fondo de ojo, podemos observar, si es una neuritis anterior, la presencia de una papila congestiva, edematosa, hiperémica, con bordes borrosos, con vasos congestivos, con hemorragias en forma de llama de vela. Pero si la neuritis es posterior, la oftalmoscopía no muestra mayores datos. Y es aquí donde tanto la agudeza visual, el dolor y el reflejo pupilar aferente y el defecto pupilar aferente es que nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial, como ya les dije, con el edema.
sobre todo en las neuritis anteriores. ¿Qué más nos va a ayudar para el diagnóstico? Un campo visual en donde podemos encontrar escotomas centrosecales, sobre todo si lo que está afectada es el haz papilomacular, pero si la pérdida de agudeza visual es muy severa, podemos tener en el campo visual defectos profundos y generalizados. Un potencial occipital evocado nos va a confirmar el trastorno en la conducción. Hay un retardo en la conducción retinocortical con una onda P100 de amplitud disminuida o ausente. El OCT, o tomografía confocal, mide el grosor de la capa de fibras nerviosas. En una fase aguda tenemos un aumento del grosor por el edema y en la fase tardía el adelgazamiento por pérdida de fibras. Podemos también pedir resonancias cerebrales, sin contraste y con contraste, para ver las placas de desmielinización a nivel del sistema nervioso central. Y técnica de supresión grasa con ventana para nervio óptico, para ver las placas también de desmielinización a nivel del nervio óptico. Esto sospechando de que la neuritis se deba a una esclerosis múltiple. Todo esto nos ayuda a decir, bueno, el paciente tiene neuritis, pero para el diagnóstico etiológico será necesario el laboratorio. Por lo tanto, en el laboratorio, análisis de sangre, hemograma, eritrosedimentación, perfil lipídico, hepatograma, ionograma, proteinograma, serología para sífilis, para TBC, toxoplasmosis, HIV, citomegalovirus, exámenes toxicológicos y también orina completa. Punción lumbar para el estudio citoquímico y citológico del líquido cefalorraquídeo. Para serología también del líquido cefalorraquídeo. Evaluación de las proteínas con una elevación de proteínas e inmunoglobulinas G oligoclonales como indicadores de esclerosis múltiple. Y estudios genéticos en el caso de una neuropatía óptica de Leber o para hacer el diagnóstico diferencial con la neuropatía óptica de Leber, aclarando que las neuritis ópticas no son hereditarias, ¿no? ¿Cómo realizamos el tratamiento? Y esto va a depender. Primero tenemos que conocer la causa desencadenante. Si es una neuritis por déficit carencial, bueno, será una dieta adecuada, mejorar el estado nutricional del paciente. Si es por un proceso tóxico, podemos retirar el tóxico, dar complejo vitamínico B como neuroprotector y neuroregenerador. Si es por un proceso infeccioso, utilizaremos, según la infección, bueno, antivirales, antiparasitarios, antibióticos. Podemos utilizar también corticoides y en este caso se usan pulsos intravenosos de metilprednisolona a razón de 1 gramo por día, 3 a 5 días, seguidos de corticoides por vía oral, para lo cual debemos internar al paciente y con equipo multidisciplinario, es decir, con el infectólogo y el neurólogo acompañándonos. Hecho también a descartar una tuberculosis, porque de lo contrario no podemos dar corticoides endovenosos porque incendiamos al paciente, obviamente. Vamos a continuar con los exámenes de pupila. ¿Por qué examinamos la pupila? Porque puede darnos información sobre el estado de la vía óptica, estado del sistema parasimpático y del sistema simpático, que van a controlar a los reflejos de miosis y de midriasis. ¿Cómo evaluamos la pupila? ¿Cómo realizamos el examen? Necesitamos una habitación poco iluminada o el consultorio con luz tenue,
Una buena fuente de luz manual, que puede ser la linterna o la luz del oftalmoscopio, y un paciente que debe mirar a la distancia. ¿Por qué? Para de esta manera evitar el reflejo de miosis en la acomodación y convergencia. Ante un paciente con anisocoria, lo primero que vamos a hacer es descartar si esa diferencia en la pupila es esencial, o sea, si es una anisocoria esencial. Un 2% de la población tiene una diferencia de 2 a 3 milímetros entre una pupila y la otra, que se va a mantener en las distintas condiciones de iluminación. Luego tenemos que evaluar si no hay un defecto pupilar local, por ejemplo, presencia de sinequias, una uveitis que provoque miosis, un glaucoma agudo que provoque midriasis, un desgarro del esfínter, por ejemplo. Tenemos que descartar también que el paciente haya utilizado un miótico o un midriático. Y en segundo término, tenemos que averiguar, ¿la pupila con problemas tiene problemas para contraerse o para dilatarse? Sería la pregunta. Observamos entonces el diámetro pupilar en luz y en oscuridad. Cuando la anisocoria es mayor en la luz, el problema es para contraerse, por lo tanto la pupila patológica es la más grande. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre paresia compresiva del tercer par, un ADI, si no es un trastorno farmacológico o un factor local del iris. Cuando la anisocoria es mayor en la oscuridad, el problema es para dilatarse, es decir, la pupila patológica es la más pequeña. Y debemos descartar entre un síndrome de Horner, factores locales del iris, anisocoria esencial o el uso de algún miótico. Evaluemos ahora algunas pupilas. Pupila de ADI. Se caracteriza por una midriasis unilateral, producto de una denervación parasimpática del cuerpo ciliar y del esfínter del iris de causa idiopática. Se caracteriza porque hay contracciones segmentarias del esfínter, es decir, hay unas fibras que se contraen antes que otras, en forma totalmente desorganizada. Se presenta en mujeres jóvenes entre los 20 y los 40 años de edad. Hay además una acomodación defectuosa. La paciente se puede quejar de que le cuesta leer, se le cuesta la visión de cerca, por lo tanto se puede corregir con un esférico positivo o bien con unas gotitas de pilocarpina, unas 2 veces en el día. Otras veces se va a quejar porque le puede molestar lo estético. En todo caso, vamos a usar o unas gotas de pilocarpina para cerrar esa pupila o bien una lente de contacto cosmética. Pero lo que tienen que tener en cuenta que un ADI no es la punta de un iceberg. ¿Qué quiere decir? Que no está ocultando una patología maligna. La midriasis por parálisis del tercer par o del motor ocular común. Esto sí es complicado, porque entre las causas tenemos tumores, hemorragias y aneurismas de la comunicante posterior que pueden afectar el núcleo o las fibras del tercer par. Clínicamente se va a caracterizar porque el paciente presenta ptosis por parálisis del elevador. Si levantamos el párpado encontramos el ojo en abducción por parálisis del recto superior, del recto medio, del recto inferior y del oblicuo menor. Una pupila que está midriática, sin respuesta a la luz, a la acomodación y a la convergencia. Ante este cuadro, lo que tenemos que hacer es pedir neuroimágenes, es decir, resonancias, tomografías con y sin contraste y también angioresonancias para el diagnóstico diferencial, porque puede haber una ruptura
inminente, puede estar indicando la ruptura inminente de un aneurisma. Cuando el tercer par es incompleto, cuando la parálisis del tercer par es incompleto, quiere decir sin pupila, igual tenemos que pedir imagenología. Puede que esa pupila no se presente nunca, o puede ser que se presente a las 48 horas o dentro de la primera semana. Por eso es fundamental el control del paciente y el examen exhaustivo del paciente. Existe un test farmacológico con pilocarpina que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial entre midriasis. Si una pupila midriática se contrae con pilocarpina diluida al 0,1%, se trata de un ADI y pueden quedarse tranquilos. Si no se contrae con la pilocarpina diluida, utilizamos pilocarpina concentrada al 1 o 2%. Y si se contrae, es una parálisis del tercer par. Ya saben lo que tienen que hacer. TAC, resonancias, angioresonancias. Si no se contrae con la pilocarpina concentrada, la midriasis es de origen farmacológico y la pupila va a estar así hasta que se elimine la droga o el tóxico. Podrá ser atropina, ciclopenal o belladona. En el extremo contrario, miosis. Hablemos de una miosis paralítica en el síndrome de Horner. Consecuencia de una parálisis simpática, del simpático cérvico-torácico. Entre las causas tenemos lesiones cervicales, como fracturas de clavícula, por ejemplo, hematomas a nivel del cuello, bocio, aneurisma de carótida, tumor del vértice pulmonar o tumores del mediastino. Desde el punto de vista clínico, se va a caracterizar porque el paciente presenta miosis, más evidente en penumbra, ptosis por parálisis del músculo de Müller, que contribuye a la elevación, ptosis inversa del párpado inferior, y esto nos da un enoftalmos, que en realidad sería un pseudoenoftalmos. Es porque hay una disminución de la apertura interpalpebral. Y anhidrosis facial, es decir, que la mitad de la cara se encuentra hiperémica, caliente, por denervación de las fibras simpáticas vasculares y sudoríparas. Bien, tenemos ahora las alteraciones campimétricas en las lesiones de la vía óptica. ¿Qué podemos decir? Cuando el compromiso es a nivel del nervio óptico, sea por neuritis, traumatismos o tumores, hay una pérdida o compromiso severo del campo visual homolateral. O sea, pérdida del campo visual del mismo lado de la lesión. Cuando la afección es quiasmática, por ejemplo, en el caso de un adenoma de hipófisis que comprime el quiasma desde abajo, o un craneofaringioma que lo comprime desde arriba, la alteración campimétrica se caracteriza por una hemianopsia bitemporal heterónima. Es decir, que lo que se va a perder son ambos campos temporales, por compromiso de las fibras nasales que se están decusando en el quiasma. Cuando el compromiso es retroquiasmático, o sea, a nivel de las cintillas ópticas, las radiaciones o del lóbulo occipital, ya sea por tumores, ACV isquémicos, hemorrágicos o hematomas postraumáticos, la alteración campimétrica es siempre homónima. Esto quiere decir del mismo lado, ya sea derecha o izquierda, pero del mismo lado. Por ejemplo, cuando se comprometen las cintillas ópticas, tenemos hemianopsias
hemianopsias homónimas, es decir, compromiso de la mitad del campo visual. Cuando se comprometen las radiaciones, debido a que las fibras se separan en una mitad superior que corren por el lóbulo parietal y una inferior que corren por el lóbulo temporal, los defectos campimétricos se denominan cuadrantopsias o cuadrantanopsias, homónimas, superiores o inferiores, es decir, el compromiso es solo de un cuadrante. Ahora, cuando el compromiso es del lóbulo occipital, los defectos son homónimos, pero según la extensión pueden ser hemianopsias o cuadrantanopsias. Y además son congruentes. Esto quiere decir que son similares en localización, forma y tamaño. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, donde tenemos pérdida completa de uno de los campos visuales, es por lesión del nervio óptico. Llamémosle, puede ser una neuritis. El segundo, hemianopsia bitemporal, lesión centroquiasmática, un adenoma hipofisario. Tercero, hemianopsia homónima derecha, por lesión a nivel de las cintillas ópticas izquierdas. Y por último, las cuadrantanopsias superiores izquierdas, por afección de la parte inferior de las radiaciones ópticas derechas. Con esto damos por finalizada la clase. Acá tienen los resúmenes con respecto a la bibliografía, si en el caso quieren profundizar en el tema o ampliar el tema. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.